y vamos entonces a empezar con las búsquedas de información. Bueno, voy a empezar entonces a hacer una búsqueda por Google. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, yo aquí estoy viendo la pantalla compartida. Diana, también de pronto por ahí dijeron que el tema de residuos sólidos, si es posible, también de pronto para mirar en el buscador. Listo, profe. Entonces vamos a tener en cuenta Listo. ambas búsquedas. Vamos a empezar entonces aquí a hacer la búsqueda de mi día. Pues estoy haciendo la búsqueda en Google, que es entonces el navegador que nosotros más utilizamos para consultas del día a día o para consultas ya académicas. Yo no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen a mí cuando yo hago una búsqueda simple, ¿cierto? Tengo 9.800.000 resultados. ¿Qué voy a tener en cuenta yo para seleccionar las páginas donde se va a encontrar mi información? Muchas veces nosotros abrimos los primeros 3, los primeros 5 resultados. Uno de ellos es esta wiki. Hola, No estoy viendo, Pedro, la pantalla de Google. ¿no estás viendo la pantalla de Google? Hola, debe ser porque de pronto tienes el internet un poco lento, entonces revisa tu conexión y si algo salta y vuelve a ingresar, que igual la presentación queda grabada y si te pierdes algo, yo voy a después a tener la grabación y la voy a subir al grupo para que no se les, si de pronto se les pasó algún pedacito o algo, puedan mirar ese pedacito. Listo, profe, gracias. Listo, Santi. Eh, dale, Diana, continúa. Qué pena interrumpirte. Listo, tranquilos. Bueno, esta página, por ejemplo, que es una de las primeras que nos aparecen, ¿cierto? Esta wiki libre, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, ¿cierto? Acá entonces ya hay un motivo por el cual esta página no va a ser confiable. ¿Yo qué debo de tener en cuenta para, para saber si una página es confiable o no? Primero, que tenga un título, ¿cierto? Los diferentes blogs y las diferentes wikis no nos aparece un título como tal de investigación, sino sé que nos aparece un tema, ¿cierto? El nombre del tema. Si yo quisiera en otro momento volver a buscar esta información, va a ser muy difícil buscarlo por el título, ¿cierto? Entonces, listo. Tienen un título, perdón, no tienen un título, no tienen un autor, en este caso porque esta wiki es de acceso abierto, pues es libre, que cualquier persona miren que puede modificar partecitas del texto, no hay nadie que se haga responsable del contenido que ingresan allí, ¿cierto? Entonces no tengo un título, no tengo un autor y realmente tampoco tengo una fecha. En este caso, esta página me muestra cuándo fue la última modificación. Puede que el día de mañana esta página ya no exista, puede que el día de mañana el texto sea totalmente diferente o que la otra semana el texto o el párrafo que yo incluí en mi documento también cambie. Entonces, para yo saber que es una fuente confiable o no es confiable, la idea es que sean documentos estáticos, ¿cierto? Que no puedan tener estos cambios constantes, sino que preferimos como que se realicen otras investigaciones que muestren los avances del tema. Algo que yo debo de tener en cuenta, por ejemplo, con los blogs, hay blogs que son muy buenos, que tienen un autor, tienen una fecha de publicación, tienen una página, pero también me debo de fijar si esos blogs tienen referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues yo puedo, si yo no veo las referencias bibliográficas, yo podría pensar que el autor se puede estar inventando todo el texto o
puede estar dando su opinión personal del texto, o sea, no me está diciendo en qué documento se está basando. Entonces, por cuestión también de credibilidad y de calidad, debo de revisar que tenga las referencias bibliográficas. ¿Por qué les estoy mostrando esta página si no es confiable? Porque quería que revisáramos esos daticos que me hacen falta. Básicamente en esta página tengo la URL, la página web de esta información, y esta página en cualquier momento deja de existir. Para eso son las referencias bibliográficas, porque a partir de un título, un autor y una fecha de publicación, yo puedo recuperar la información una semana después, un mes después, cuando yo lo desee. Entonces, voy a tener en cuenta como esos aspectos para saber si una página me puede servir o no me puede servir. A veces usamos mucho los blogs porque sobre un tema tienen 1 o 2 párrafos muy cortos que nos está respondiendo como la pregunta que estamos haciendo, pero empezamos también como a caer en un juego de este teléfono roto, ¿cierto? Que las personas entonces van poniendo su resumen o escriben lo que entendieron a partir de varios documentos, y otra persona escribe el resumen de ese resumen, y otra persona escribe el resumen de ese resumen, de ese resumen. Entonces miren que van de pronto omitiendo alguna información importante. Nosotros como universitarios debemos como de fijarnos en las investigaciones que tienen entonces todo un proceso, que tienen objetivos, que tienen metodologías, que tienen todo el proceso también para poder sacar las conclusiones. Debo de fijarme en eso, esas investigaciones entonces oficiales, ¿cierto? Que los hacen también expertos en el área, expertos en la materia. Puede que nosotros de allí entendamos el tema de una forma de pronto muy específica hacia ciertas categorías, hacia ciertos pedacitos de la investigación, o puede que entendamos la investigación de forma más amplia. Algo entonces para tener en cuenta acá, ¿cierto? Desde Google General que estamos haciendo la búsqueda, es mirar cómo termina la página que vamos a abrir. Por ejemplo, .gov.com, por ejemplo, estas dos son páginas gubernamentales, son páginas entonces confiables, ¿cierto? Páginas gubernamentales, .edu.com, ¿cierto? Páginas de universidades, diferentes revistas como Tipo Semana, como Tipo Dinero. Esas revistas también se supone que son confiables, pero ellas tienen una postura política, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro. Incluso este tipo de periódicos también. Entonces, nos muestran información a medias, nos muestra investigación a medias. Si lo vamos a utilizar, por favor, corroboremos la información o complementémosla con otras páginas, con otras investigaciones, para tener entonces información bastante completa y no omitir detallitos. Listo, eso así como a rasgos generales es lo que yo voy a tener en cuenta para saber si una página es confiable o no es confiable. Muchas de las que me aparecen a mí de primeras, muchas veces no es porque sean las mejores o porque sean las más consultadas, sino que están pagando por aparecer de primeras. Y yo revisar una por una de este resultado, de tantos millones de resultados, va a ser imposible. Así yo tenga la intención de revisar uno por uno de los resultados, va a ser muy complejo. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a abrir otra pestaña, voy a abrir Google Académico, que es una extensión de Google. No sé si la han utilizado, pero desde acá va a ser más efectiva nuestra búsqueda, porque esta extensión de Google me está filtrando directamente todas las fuentes académicas, todas las investigaciones. Miren que de 9.800.000 resultados, tengo 578. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero miren que apenas vamos en la primera parte de, pues como de la búsqueda, y miren que ya disminuimos 9.300.000 resultados, ¿cierto? Entonces miren que va
mostrando, pues vamos dando como buenos resultados. Todas las páginas que me aparecen a mí acá en Google Académico son confiables. Son artículos de revista, son libros, son capítulos de libro, son trabajos de grado, ¿cierto? Que aparecen en los diferentes repositorios de las diferentes universidades. Un repositorio es entonces una página donde la universidad sube los trabajos de grado y de pronto algunas investigaciones de grupos de investigación de las facultades. Listo, yo sé que todo lo que encuentre acá voy a confiar en esa información. Resulta que cuando yo hago una búsqueda, pues cuando yo ingreso las palabras con las que voy a hacer mi búsqueda, el navegador me va a buscar a mí por todas y cada una de las palabras. En este caso vamos a utilizar entonces el otro ejemplo, que era de residuos sólidos. Porque miren que yo no tengo acá en residuos sólidos 5.000 resultados, sino que tengo 62.300. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo dos palabras clave. Hay resultados, hay títulos, hay contenidos que tienen las dos palabritas juntas. Pero yo sé que muchos de los resultados que me están saliendo en las otras páginas solo me está buscando por la palabra residuos y otras solo me está buscando por las palabras sólidos. O sea, el navegador me busca por todas y cada una de las palabras que yo incluya acá me las busca juntas o me las busca separadas. Por lo mismo, es recomendable buscar de 3 a 5 palabras clave. Es importante omitir las preposiciones, ¿cierto? Estos conectores de, la, los, con, para, porque a veces escribimos entonces como la pregunta completa o el tema completo que nos está pidiendo el docente que consultemos y nos aparecen títulos y resultados que no tienen absolutamente nada que ver con el tema y es por eso, porque dentro de su contenido se puede de pronto repetir mucho estos conectores y por lo mismo el navegador me lo recupera. Listo. Como les digo que acá me está entonces recuperando las palabras juntas o separadas, yo necesito hacer algo para que el navegador solo me recupere los residuos sólidos, ¿cierto? No me interesa otro tipo de residuos. Voy a incluir unas comillas para decirle al navegador que me busque exactamente lo que se encuentra dentro de las comillas. Y en este caso, de 62.300, miren que tengo ya 39.100, ¿cierto? Ya entonces me disminuyó palabras, resultados que solo me recuperaron una de las palabras y ya solo me aparecen las dos palabritas juntas. Bueno, resulta que en esta partecita izquierda yo tengo los diferentes filtros para la búsqueda que estoy haciendo. En este caso, Google Académico solo me permite filtrar por años. O sea, si yo quiero ver los documentos que se subieron en 2020, los documentos que se subieron en 2019, en 2016 o intervalo específico. Cuando a mí me piden información actualizada, yo busco por los últimos 5 años, yo puedo escribir entonces 2015 a 2020. A veces podemos hacer estados del arte, o sea, podemos buscar información de 1990 al año 2000, solo los del 2000 al 2005, porque ocurrió, digamos, algo muy particular como de ese tiempo o de ese año. Acá entonces podemos filtrar esos resultados. Miren que ya de los 39.100 ya tengo 15.100, ¿cierto? Sigo entonces disminuyendo la cantidad de resultados. Igual todas estas fuentes son confiables. Bueno, las diferentes bases de datos en esta partecita izquierda tienen más filtros. Tienen para yo filtrar por países, para yo filtrar que entre estos resultados de pronto me filtre por áreas del conocimiento, ¿cierto? Es decir, yo de este tema solo quiero lo que se ha investigado desde las áreas de la ingeniería, ¿cierto? O decir, bueno, yo quiero como filtro
Bueno, me aparecen unas que son como palabras clave, que son pues de las que se repiten acá y me dice, bueno, de residuos sólidos se está hablando de esto, se está hablando de proyectos, se está hablando de estudios, se está hablando de, pues de pronto de contextos muy particulares que nos ayudan entonces a especificar más nuestra búsqueda. Ya ahorita, pues termino acá en esta plataforma y ya vamos a ver entonces esos filtros de los que les estoy hablando, que pueden ser entonces muy efectivos para que al final de mi búsqueda yo solo quede, por ejemplo, con 40, con 70 títulos, pues de los cuales todos me pueden servir o puede ser más fácil para mí leer cada uno a ver cuáles escojo, ¿cierto? Acá sigue siendo muy complejo. Como vemos que en esta plataforma, en este navegador, no hay más filtros, yo todo lo que quiera saber entonces del tema, puedo escribirlo a un lado de las comillas. Por ejemplo, voy a incluir la palabra Colombia, ¿cierto? Que es filtro por país. Quiero saber qué se ha publicado de residuos sólidos en Colombia, ¿cierto? O sobre Colombia. Acá sigo teniendo 15.000 resultados, pero igual solo me está buscando la palabra Colombia dentro de este tema de residuos sólidos. Si yo incluyo mi búsqueda como residuos sólidos Colombia, sin las comillas, por la palabra Colombia solita me empieza a aparecer política, me aparece religión, me aparece gastronomía, me aparece cultura, me aparece otro montón de cosas de Colombia que no me interesan, ¿cierto? Entonces, todo lo que quiera saber yo del tema, lo puedo incluir. Ay, hola, van a hacer una pregunta. Listo. Listo, por ejemplo, acá de entre las opciones, esperen, miro por acá. Kelly, ¿vas a hacer una pregunta? Kelly. Bueno, permiso, entonces, silencio. Listo. Acá entonces en residuos sólidos puedo poner entonces que quiero el área urbana, que quiero proyectos, no sé, cualquier cosa entonces que yo quiera saber del tema, lo incluyo acá a un lado y me busca esa palabra dentro de la búsqueda que estoy realizando. Este tema, bueno, se ve que es bastante amplio. Por ejemplo, con el tema de la minería, que sigue siendo una sola palabra, también entonces puedo hacer la misma búsqueda, buscar entre comillas el tema exacto y buscar la característica que quiero sobre el tema a un ladito de las comillas. Y miren que acá entonces tengo 17.500 resultados. Y acá también tengo entonces los filtros por fecha. Y la idea es como que seamos muy exactos a la hora de saber, de pensar y de buscar qué es lo que queremos para que nos puedan aparecer por lo menos 40 o 10 o 15 o 70 documentos que me hablen exactamente de lo que yo quiero. Por ejemplo, pongamos ingeniería ilegal. Colombia, miren que tengo 5.530. Puedo decirle entonces acá al lado de Colombia que quiero otra característica adicional, ¿cierto? Que se encuentre dentro del tema de minería ilegal y la idea es que me vaya entonces disminuyendo resultados. Listo. Yo no soy pues como experta en el área de ustedes, por lo mismo entonces no voy a profundizar, digamos, más con más características del tema como tal, pero ya sabemos entonces cómo lo vamos a hacer. Hay dos cositas que quisiera también mencionar, dos herramientas de esta plataforma. La primera es, no sé si les ha pasado que a veces hacemos una búsqueda muy, pues que queremos resultados muy puntuales, que en el momento en que intentamos abrir la página nos pide, por ejemplo, que paguemos por el documento, ¿cierto? Podemos pagar por ahí de $7, $14, $50 por un documento, sin importar qué tan extenso sea. Entonces, muchas veces
que nos encontramos como con ese título muy puntual y lo abro y me dice que pague por la información, muchas veces esas páginas pertenecen a las bases, o sea, muchas veces son las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Ya la universidad entonces está pagando por esas bases de datos, está pagando por esos documentos. Entonces, cuando ustedes estén haciendo una búsqueda desde estos navegadores y la página les pida pagar por la información, deben de mirar si pertenecen a las bases de datos que nosotros tenemos. En caso que sí pertenezcan, ya les voy igual a mostrar la ruta de acceso y la podrían buscar directamente en esa base de datos. Listo, a veces la página que abrimos no nos pide pagar por la información, pero nos pide un usuario y una contraseña. Muchas veces porque la página como tal es de una universidad, sea a nivel nacional o internacional, que me está pidiendo como que ingrese mis datos, ¿cierto? Que yo no pertenezco a esa universidad, yo no pertenezco a esa empresa, no tengo el nombre de usuario y la contraseña. ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar esta opción que se llama versiones. Esta opción aparece debajo de cada uno de los resultados y me muestra las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Entonces, si esta página, por ejemplo, no me deja a mí ver la información, ¿cierto? Me está poniendo una barrera, puedo revisar esta opción de versiones y me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra el documento. ¿Con qué objetivo? Con que alguna de estas páginas me permita leer el documento a texto completo o si no, leer que la página pertenezca a una de las bases de datos que tenemos. Hay documentos que pueden tener hasta 20 versiones, ¿cierto? Pueden tener 4, pueden tener 2, que significa que está en 2 páginas, que está en 4 páginas, que está en 20 páginas. Cuando un documento no tiene la opción de versiones, es porque, por ejemplo, esta es la única página donde está el documento, ¿cierto? No hay otras que contengan la misma información. Pero la mayoría que no tiene esas versiones sí me dejan abrirlos a texto completo porque en su mayoría son trabajos de grado o trabajos de grupos de investigación. Entonces, en su mayoría sí nos dejan. Vamos a mirar, por ejemplo, cuál. Supongamos que, por ejemplo, esta primera no nos dejó abrir y leerlo a texto completo. Voy a abrir las versiones, voy a revisar cada una de las páginas donde se encuentra y si ninguna me deja abrirlo a texto completo, pues miro que pertenezca a las bases de datos que nosotros tenemos. En este caso es EBSCO, ¿cierto? La base de datos de EBSCO nosotros la tenemos. Ahorita ya las vamos igual a mirar todas. La base de datos de Gale también la tenemos. Vamos a mirar. Listo, por el momento creo que entonces solo están esas 2 bases de datos. Supongamos que ninguna de estas nos quiso abrir. Sabemos que están en bases de datos que tenemos. Vamos entonces a realizar la búsqueda directamente en esa base de datos y ya les voy a mostrar cómo. Como último valor agregado que quiero pues como resaltar de este navegador es esta opción de comillas. Eso sí aparece debajo de cada uno de los resultados. Miren que si yo pongo el cursor encima me dice citar y cuando yo selecciono esta opción me muestra la referencia bibliográfica del documento. Las referencias bibliográficas, la idea entonces es que tengan los daticos que les informé pues como al empezar esta capacitación, que tenga un autor, que tenga una fecha de publicación y que tenga entonces un título. Además, miren que por ejemplo, me organiza también como los datos de la revista, el volumen de la revista, el número, las páginas del documento. Es bastante importante esto, chicos, o sea, así sea una consulta
un tema que les estén poniendo ustedes de una clase para otra, es muy importante ustedes hacer la referencia bibliográfica del documento. Esto da garantía de que ustedes no se están inventando todo el texto que construyeron, sino que a partir de unas lecturas ustedes pudieron construir su propio conocimiento. Entonces, la idea es incluir en referencias bibliográficas todos estos documentos que leamos para construir ese texto. Además, porque si no lo hacen, puede tener consecuencias institucionales y consecuencias legales. Hay también como algunos programas que pueden mirar como el nivel de plagio que hay en los documentos. Los docentes suelen también utilizar eso y ellos les pueden mostrar si ustedes están copiando y pegando información de otra página, si ustedes están dando las mismas ideas y solo le están cambiando como los sinónimos a las palabras o este tipo de cosas. Todo puede tener consecuencias legales. La idea es que hagamos referencias bibliográficas de todos los documentos que nos haya servido para construir ese conocimiento. En este caso, esta herramienta pues es bastante confiable, está en 3 normas diferentes, en su mayoría utilizamos la norma APA, pero la idea también es como que aprender a hacer estas referencias porque depende del formato donde se encuentre el documento, se va a referenciar diferente. Un artículo de revista se referencia diferente de un libro, diferente de un capítulo de libro, diferente de un video, diferente de un blog, diferente de un trabajo de grado. Todas estas herramientas que sean automáticas tienen también su grado de error. En este caso, por ejemplo, para artículos de revista, esta es bastante confiable. Pero si ustedes, por ejemplo, incluyen información de un repositorio, que en su mayoría son trabajos de grado, y utilizan esta herramienta de referencia, esto me lo referencia como un libro. O sea, este me muestra el autor, me muestra el año de publicación y me muestra el título. A esto le está faltando información, a esto le está faltando decir, por ejemplo, si es un trabajo de pregrado o de maestría. Eso viene también con una puntuación exacta. También falta decir de qué universidad, a qué universidad pertenece como ese trabajo, ¿cierto? Ese trabajo fue para qué universidad, para que esa persona se graduara de qué universidad. Entonces, para tener en cuenta como estas cositas, igual, bueno, ahorita igual les puedo compartir como algo para apoyarnos de eso. Listo, hasta el momento ¿tienen alguna pregunta? Voy a mirar por acá el chat. Bueno, si no hay entonces ninguna pregunta, voy entonces ya a mostrar las rutas de acceso a las bases de datos. Voy a abrir entonces acá otra pestañita y voy a buscar tda.edu.co, que es entonces la página de la universidad. Listo. Hay entonces 2 formas de acceder a las bases de datos. Una de ellas es desde esta opción de usuarios y desde Campus TDA. Una vez ustedes ingresen al campus con el nombre de usuario que les asignaron, esto se los debieron de haber enviado al correo, con ese nombre de usuario y la contraseña que ustedes hayan asignado, ustedes ya entran al campus. Allí entonces les aparece un fondo blanco, les aparece el logo del Tecnológico de Antioquia y en el lado derecho les aparece la opción de bases de datos y libros electrónicos. Con ese clic en ese lugar, ¿cierto? Que está más o menos como por acá, les abre la página donde se encuentran todas las bases de datos juntas. No se las muestro en este momento porque sigo teniendo dificultades para acceder al campus. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde tda.edu.co ingreso entonces a este menú de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Desde allí vamos entonces a acceder a las bases de datos como servicio entonces que nos está ofreciendo la
biblioteca. Listo. Acá entonces tengo todos los servicios que me ofrece la biblioteca. Bueno, en este caso les cuento que este servicio que aparece acá de primero, apenas lo lanzaron esta semana. Es un servicio nuevo, es un servicio de que si necesitamos, digamos, libros físicos o revistas físicas, ¿cierto? Que nosotros busquemos en el catálogo de la universidad. Les cuento pues que el catálogo, vamos a buscarlo. Bueno, ahorita les vamos a mostrar dónde está el catálogo para ustedes buscar algunos libros, para buscar revistas que se encuentren en formato físico en la biblioteca. Hay una opción de que se puede digitalizar el 30% de esta información, ¿cierto? A partir pues como de una solicitud por correo y demás. Si ustedes le dan clic acá pueden ver esos daticos. Bueno, ¿cuál es el que nos interesa a nosotros? Este segundo, esta segunda opción que me dice bases de datos y libros electrónicos en suscripción. También tengo entonces las bases de datos gratuitas. Ya les voy a mencionar entonces cuál es la diferencia de bases de datos gratuitas y estas que son entonces en suscripción. Estas son las que entonces nos pide que paguemos desde internet. Bueno, sigo bajando en la página. En estos diferentes cuadritos me encuentro con los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Entre ellos también tengo entonces nuevamente bases de datos en suscripción, tengo libros electrónicos, tengo algunas guías de acceso, tengo como varios reglamentos, no sé, varias cositas entonces que podamos observar. Encuentro acá las diferentes innovaciones que ha salido en biblioteca, entre ellas este blog que surgió en tiempos de pandemia, que es ya la parte de cultural, la parte de lectura y literatura. Tengo acá entonces más tutoriales, más guías. Bueno, ¿cuál necesitamos? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. La diferencia entonces con estas bases de datos y las gratuitas es que estas bases de datos son bastante amplias. Las revistas que están suscritas a estas bases de datos suelen ser revistas que están muy bien posicionadas dentro del ranking de la investigación. Asimismo, autores que tienen, digamos, un ranking también bastante alto en este campo, publican primero como en estas bases de datos. Sin embargo, tenemos toda la libertad de buscar la información donde nosotros queramos, ¿cierto? Desde Google General, teniendo en cuenta varios aspectos, desde Google Académico, que toda la información es confiable, desde bases de datos gratuitas, también son investigaciones muy buenas de diferentes autores expertos en el área, de diferentes universidades, y estas entonces que son en suscripción, que son las que encontramos en Internet, que son de pronto títulos ya muy especializados y aparecen entonces en estas. Listo, que estoy viendo yo que todas las bases de datos me están apareciendo en cuadritos separados. Me están mostrando dos botoncitos en cada una de ellas. Me están mostrando un video de ayuda de cómo buscar directamente en esa base de datos y me está mostrando un link a, ¿cierto? Como un link de ingreso a Legiscomex, un link de ingreso a Magisterio, un link de ingreso a legex.info, un link de ingreso a EBSCO. Bueno, me las está mostrando por separado. Yo puedo seleccionar cualquiera de estos links a, porque me va a abrir una página en la cual ya voy a encontrar todas las bases de datos juntas. Entonces voy entonces a seleccionar una de estas. Cuando ustedes ingresan por campus, que ingresan en esa única opción de la parte derecha de bases de datos y libros electrónicos, también les abre exactamente esta página. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo ingrese con el mismo nombre de usuario del campus, pero en contraseña ingrese con el documento de identidad. Entonces, mismo nombre de usuario,
el documento de identidad. Listo. Vamos entonces a acceder. Y tengo entonces acá todas las bases de datos juntas. Listo, cada una entonces, cada uno de estos cuadritos tiene el título, tiene una breve descripción de qué es la base de datos o qué áreas contiene la base de datos o cuántas publicaciones tiene la base de datos. Acá rápidamente, o bueno, voy a intentar pues rápidamente como mencionarles para qué sirve cada una de las bases de datos, para que sepamos entonces cuáles nos van a servir y cuáles no nos van a servir tanto. Entonces, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, o sea que allí encuentro información de todas las áreas del conocimiento. Aclaro de una vez que en cada base de datos se encuentra información distinta, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, si yo estoy buscando acá el tema que esté trabajando y yo no encuentro resultados o encuentro 3 o 5, 10, 20, los resultados que sean, pero ninguno de esos documentos me gustan, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la otra base de datos y puede que encuentre otros libros con los cuales, pues los cuales sí respondan a mi necesidad de información. Bueno, entonces, estos dos primeros son de libros electrónicos. También aclaro que son libros académicos. También puedo encontrar literatura, pero es muy, muy escasa. Si yo quiero buscar una novela, si quiero buscar literatura clásica, o sea, no, acá no lo voy a encontrar. Acá es más que todo libros académicos. Listo. Estas entonces del Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en negocios internacionales. Estos brindan información muy puntual como muy puntual de empresas, de productos, de sus importaciones y exportaciones y bueno, como la cantidad de dinero también involucrado en estos procesos. Listo. Ambientalex, Leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas, ¿cierto? Allí encuentro todo lo que tiene que ver con leyes, con decretos, con jurisprudencias, de pronto noticias jurídicas, toda esta información la puedo encontrar entonces en estas. La de salud y la de ambientalex pues se enfocan en esas áreas del conocimiento. En este caso vamos a revisar entonces ambientalex, ¿cierto? Aprovechando que ustedes son entonces de esta área y haremos entonces búsquedas allí. Y leyex.info, esta sí contiene información de todas las áreas del conocimiento, todo aquello que pueda ser soportado a partir como de estas normas y de estas leyes nacionales e internacionales y o por lo menos o supongamos que queremos hacer una tutela, que necesitamos hacer un derecho de petición, o sea, todo lo que se enmarque en lo legal, acá encontramos esos datos. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son donde sí o sí vamos a encontrar información siempre. Estas son las que nosotros más utilizamos, donde siempre obtenemos resultados. Recuerden que en cada una encuentro información distinta. Estas bases de datos que voy a mencionar son multidisciplinares. Entonces también encuentro información de todas las áreas del conocimiento, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. En su mayoría artículos de revista, que es como lo que más se publica y lo que permite como un desarrollo así como por pedacitos, para entonces mostrarnos un marco bastante amplio sobre el tema. Esas son Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos son donde siempre vamos a buscar información y siempre vamos a encontrar información.
De pronto la variación que tienen estas 6 bases de datos, que si ahorita igual nos da tiempo, podríamos revisar Scopus. Scopus es la única que no me va a brindar información completa, o sea, no me recupera el documento a texto completo, solo me recupera el título, los autores, la revista, resumen, palabras clave, me recupera referencias bibliográficas, pero este no me muestra el documento a texto completo. ¿Para qué entonces lo utilizamos? Cuando ustedes estén haciendo una búsqueda de pronto muy compleja en la cual no estén encontrando resultados o encuentren muchísimos resultados y no sepan de pronto cómo puntualizar como esto, ¿cierto? Cómo filtrar esto. Scopus es la base de datos más grande que hay. Este me busca desde documentos en acceso abierto y documentos que se pueden encontrar en estas bases de datos. Este me recupera títulos muy especializados y como es la base de datos que más filtros tiene, me ayuda también como por estas palabritas clave a ser muy exacto a la hora de recuperar los títulos. Una vez yo encuentre el título que a mí me gusta, leí el resumen, ese es el documento que necesito, lo pueden buscar desde Google Académico, encerrado entre las comillas, y de esta manera entonces recuperar, pues saber en qué página o en qué páginas se encuentra ese documento. Listo. La base de datos de Bilex y Notinet son también bases de datos normativas. La diferencia junto con legex.info es cómo buscamos en cada una de ellas, que la plataforma se nos va a ver diferente, que los filtros van a ser distintos, que pues que de pronto algunos nos permite escuchar, otros nos permite guardar el documento dentro de la base de datos, otros nos permite descargar los documentos, pues en su mayoría estas opciones se encuentran acá, pero es como donde nos guste de pronto buscar más. Listo, Magisterio, editorial de educación y pedagogía, aplica a todas las áreas del conocimiento. También he visto acá información de ingeniería, ¿cierto? Que muestra cómo explicar algunos temas muy puntuales, cómo vincular de pronto algunos proyectos del área junto con la parte de educación. Entonces también la podemos tener en cuenta. Listo. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos junto con las dos primeras que nos va a ayudar entonces a encontrar esos libros académicos, ¿cierto? En cada uno encuentro información distinta. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Voy entonces a continuar. Vamos a hacer entonces una primera búsqueda desde esta base de datos que es de Ambientalex, aprovechando entonces que ustedes son de esta área. Bueno, no sé por qué me está fallando el internet en este momento o no sé si será la plataforma. Listo. Chicos, de pronto hasta el momento tienen alguna pregunta, algo que quieran que trabajemos de forma puntual. Listo. Bueno, abrimos entonces la página de Ambientalex, ¿cierto? Que es esta. La mayoría de las bases de datos se van a ver similares a esta. Me van a mostrar un cuadrito de búsqueda siempre que yo abra la página. En caso que yo no tenga el cuadrito de búsqueda, voy a ubicar dónde está la lupa, ¿cierto? Esta lupa puede aparecer en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, pero es donde nos permite incluir como las palabras de nuestra búsqueda. Cada base de datos también me muestra mi información adicional antes de empezar mi búsqueda.
En este caso tengo búsqueda avanzada. En caso que yo ya sepa cuál es la ley que voy a encontrar de forma puntual, cuál es la norma, cuál es la guía que necesito, cuáles son de pronto los autores, o sea, todo eso lo encuentro desde la búsqueda avanzada. El tesauro jurídico es porque a partir de que yo haga una búsqueda, el tesauro me muestra otras palabras u otros términos relacionados, ya como para buscar de esa forma, ¿cierto? Es como una sugerencia adicional. Y tengo entonces un glosario ambiental. ¿Qué otras opciones tengo? En este caso tengo diferentes módulos, ¿cierto? Que cuando yo hago una búsqueda en esta base de datos como tal, me muestra cuántas normativas hay sobre ese tema, cuántos códigos hay de ese tema, cuáles jurisprudencias, derecho interno bruto, publicaciones, guías ambientales, mapas, noticias y algunos artículos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, una normativa, ¿cierto? Yo puedo incluso seleccionar este módulo de una vez y hacer la búsqueda dentro de este módulo, ¿cierto? Para que no me recupere como esas palabritas dentro de los códigos, dentro de los derechos, dentro de las guías ambientales. Listo, sigo acá bajando la página. Este, por ejemplo, es un valor agregado muy bueno que tiene esta plataforma. La verdad no lo he visto en otro lugar, que nos están mostrando y nos están ofreciendo diferentes mapas, ¿cierto? Tengo acá mapas ambientales, tengo mapas de carreteras y vías, mapas de cultura y turismo, mapas económicos de interés ambiental, mapas geológicos, mapas base, mapas marítimos, incluso miren que para el tema que estamos trabajando hay mapas mineros. Estos mapas también se podrían descargar. Miren que acá me dice que si quiero ver la lista de mapas mineros que allí se encuentran. Tengo mapas de riesgos y amenazas ambientales. Bueno. Tengo diferentes noticias ambientales, casi siempre acá me aparecen como las últimas que se han publicado. Y tengo entonces también alguna normativa que acá quieran resaltar y algunas guías. En este caso, bueno, vamos a seguir entonces haciendo la búsqueda. Vamos a buscar minería. Hago una aclaración también de una vez. En las diferentes bases de datos, de acuerdo a cómo yo incluya mi búsqueda, se va a definir mis resultados. ¿Cómo así? Si yo pongo una letra más, si yo pongo una letra menos, si yo pongo una tilde al revés o no pongo una tilde, acá los resultados me pueden aparecer en ceros, ¿cierto? En este caso tengo 838 resultados. Voy a mirar si de pronto en este aplica. La verdad es que aplica en la mayoría de bases de datos. Listo, mire que puse minería con doble A y mire que acá no me apareció resultados. Así como estas bases de datos, las revistas que publican pues tienen como tantos requisitos a la hora de aceptar una investigación, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos, a la hora de ingresar un título, un autor, resumen, palabras clave. Entonces, este error pasa mucho, que buscamos en diferentes bases de datos, incluso en las que yo les digo que sí o sí encontramos información y no vemos que de pronto estamos escribiendo mal, estamos escribiendo a la carrera, estamos acostumbrados también a que Google nos haga como esa corrección de las palabras. Entonces, en este caso, no aplica esa corrección. Listo, lo que yo les decía también del tesauro. Miren que acá, por ejemplo, me está dando una, pues como una descripción de qué es la minería y que puedo buscar también derecho minero, ¿cierto? Es una sugerencia que acá me están dando. Miren que el término apropiado para la parte legal en minería es derecho minero. Y bueno, acá tengo entonces la lista de resultados. Tengo sentencias, tengo el país donde pertenece, digamos, esa norma o esa ley. La mayoría de información que se encuentra acá es colombiana, pero sin embargo, miren que acá tengo la banderita de otro país, el nombre de otro país.
En caso de que ustedes encuentren algunos documentos que no tengan la banderita, algunos resultados que no tengan la bandera del país, eh, ese documento es de Colombia, porque la mayoría de información que hay acá en esta base de datos es colombiana. Listo. Bueno, acá tengo entonces muchos resultados, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? La idea es que utilicemos siempre los filtros que se encuentran en la parte izquierda, ¿cierto? Creo que solo hay una base de datos que lo tiene en la parte derecha y creo que es EBSCO. Listo. Tengo acá entonces los filtros. En este caso, los filtros de esta base de datos es por los módulos que nos están ofreciendo desde el principio. Me está diciendo que por la palabra minería hay 474 noticias, hay 181 normativas, jurisprudencias, guías ambientales, hay 5 mapas de minería, hay un artículo en código, ¿cierto? Puedo abrir entonces el que yo quiera, esto me filtra la información. Esta base de datos es especializada, o sea, por lo mismo acá los filtros que tengo son por módulos. En las bases de datos multidisciplinares que ya vamos a mirar, los filtros ya son como por otros aspectos. Listo, tengo acá guías. Miremos, por ejemplo, este de ABC, Seguridad y Salvamento Minero. Nos dice de qué país es, nos da información puntual, el autor, el sector, en dónde se encuentra la información, me da un resumen o el inicio pues como del documento como tal. Tengo la opción de verlo en PDF directamente o tengo la opción de hacerle la referencia. En las diferentes bases de datos, la opción de referencia bibliográfica me la muestran como cita, me muestran comillas, me muestran bibliografía, me muestran referencia bibliográfica, pero ellos me muestran la referencia bibliográfica. Así como les dije que era diferente referenciar un artículo de revista, a referenciar un blog, a referenciar un video, las normas, los decretos, las jurisprudencias, todo eso desde la parte legal también se va a referenciar distinto. Esta opción, miren que también nos ayuda mucho, está en formato APA séptima edición y tiene entonces los datos que necesitamos. Con eso evitamos problemas entonces institucionales y problemas legales. Porque es buena también esta base de datos normativa. Porque si ustedes buscan en internet, por ejemplo, eso, ¿cierto? El título, la norma como tal, les puede aparecer 15, 20 documentos diciendo que es la norma más actualizada y pues todas dicen como que son las más actualizadas, ¿cierto? Y todas tienen unos cambios, digamos, así sean pequeñitos. Desde esta base de datos te podría mostrar cuál es el último cambio que ha tenido, o sea, cuál es la norma que está vigente en este momento y dentro del mismo documento, les mencionaría también cuáles son los cambios que ha tenido esa norma y a partir de qué leyes, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, acá, bueno, esto sí es como un artículo. Supongamos que esta es la norma que estamos buscando, ¿cierto? Esta sería la más actualizada en negrilla y en la parte superior empiezan a salir en rojo las que estuvieron anteriormente. Bueno, en este caso tengo pues como el documento en PDF. Tengo en el lado izquierdo la información básica del documento. Tengo la opción de descargar el documento. Hay algunos resultados que me permite escucharlos, ¿cierto? En especial estos artículos en código que son tan amplios, tan largos, me permiten la opción de escucharlo. Tengo acá la opción de descarga. En los resultados vimos la opción de cita. Supongamos que nosotros estamos haciendo una investigación. Nosotros sabemos que hay una parte legal para uno de los proyectos que tenemos y no estamos encontrando información. Bueno, cuando no encontremos algo, cuando esta página no me permita ver la información completa, no me deje abrir el documento, no me funcione alguna de las herramientas,
En esta parte inferior derecha, miren que tengo un referencista en línea. Con el correo institucional y con el nombre que yo incluya, puedo comenzar a chatear con esta persona, decirle, mira, no estoy encontrando esta información, no sé cuál es la más apropiada. Esta persona no es un representante legal, pero es un abogado experto en el área y en la plataforma. Todas las dudas que tengamos, podemos chatear con esa persona, o en caso de que sea fin de semana, de que estemos pues en un horario nocturno, que esta persona no esté conectada, pues podemos dejarle un mensaje desde esta misma opción y esa persona nos responde al correo electrónico la duda que tenemos. Listo, en este caso hice la búsqueda de residuos sólidos, ¿cierto? Me dice que el término sugerido es clases de residuo, ¿cierto? Para la parte entonces, legal. Me da una descripción, me empieza a hablar acá de términos específicos, si quiero gestión integral de residuos sólidos, cesión de residuos sólidos, plan de manejo de residuos sólidos, bueno, las 10 opciones que los filtros me muestra cuáles noticias ambientales tengo, cuáles publicaciones, cuáles días y jurisprudencias. Algunas bases de datos me recuperan a mí las palabras solitas o las palabras por separado. Entonces, el uso de las comillas también puede ser importante incluirlas de acuerdo a los resultados que vayamos teniendo, ¿cierto? Para especificarle exactamente al buscador cuál es el término compuesto que nosotros necesitamos. Listo, en este caso vamos a abrir, por ejemplo, acá un artículo de código, ¿cierto? Que me está hablando de residuos sólidos. Listo, sigo teniendo pues acá la información que el Tesoro me está sugiriendo, me está mostrando el código penal, me está dando pues la descripción. Puedo verlo a texto completo dentro de la plataforma, puedo hacerle la referencia bibliográfica. Voy a abrirlo. Acá me está hablando entonces exactamente del artículo 332. Los artículos suelen cambiar. Miren que incluso en rojito me va mostrando los cambios que haya tenido. Tengo acá entonces ya el documento. Tengo la tabla de contenido en esta parte izquierda que me muestra los títulos de ese código penal. Y si yo selecciono entonces alguna de los títulos, me lleva como directamente a ese título que estoy buscando. Entonces, acá las opciones. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Miren que también puedo descargarlo en PDF. Voy entonces a cerrar esta plataforma, esta base de datos especializada en el área ambiental. Miren que tenemos mapas, tenemos normas, tenemos guías ambientales, entonces va a ser bastante práctico. Con cualquiera, por ejemplo, que sigamos, quiero que sigamos con una de estas que son multidisciplinarias, ¿cierto? Puedo escoger entonces cualquiera. Voy a abrir, por ejemplo, ProQuest. ¿O quieren de pronto que revisemos alguna en particular? Voy a abrir entonces la base de datos de ProQuest. Miren que la mayoría de bases de datos se va a ver de forma similar. Así como les mostré que en la otra y les dije que cada base de datos me daba a mí como opciones diferentes antes de buscar. En este caso tengo la de búsqueda avanzada. Si yo, por ejemplo, estaba buscando en Google o en Google Académico, vimos que el documento que no nos quiso abrir a texto completo estaba, por ejemplo, en esta base de datos. Nosotros no podríamos ingresar desde esa plataforma de Google porque me llevaría directo a la página principal y no me reconoció a mí, yo a qué empresa o a qué entidad pertenezco. Cuando yo ya hago la ruta de acceso por la página del tecnológico y llego pues a este menú de opciones,
Si yo ya sé que el documento está en ProQuest, vengo directamente a la base de datos, pues que corresponda, que yo haya visto que allí estaba el documento y desde la búsqueda avanzada puedo buscar exactamente ese título. O cómo más podría buscarlo, entre las comillas, diciéndole que busque exactamente todo lo que se encuentra dentro de las comillas. En este caso, ProQuest también me está dando pues como valor agregado, decirme si quiero información de revistas científicas, de libros, video y audio, que es algo muy reciente, si quiero tesis, cierto, trabajos de grado. Bueno, en este caso vamos a buscar así solito. Recuerden que hay que escribir bien las palabras, si no me puedo, pues puede alterar la cantidad de resultados que me aparezcan. En estas bases de datos, la mayor parte de la información que encuentro son artículos de revista. Listo. Por ejemplo, acá si yo estoy buscando minería y estas bases de datos son tan amplias, porque solo tengo 5.450 resultados. Porque resulta que de toda la información académica que hay, el 75% es información en inglés. El otro porcentaje se divide junto con portugués, ¿cómo es? Portugués, chino, mandarín y español, ¿cierto? Entonces, el español encontramos pocos resultados. Miren que hay documentos que me aparecen a mí en inglés. ¿Por qué me aparecen en inglés? Porque hay revistas que tienen como requisito que el título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas, en inglés y español. Entonces, por eso me lo está recuperando acá. Vamos a mirar, tengo otro en inglés, otro en inglés. Bueno, la mayoría igual sí lo encuentro en español. Listo. Si yo, por ejemplo, tengo dificultades con el inglés, ¿cierto? Yo puedo contar con las herramientas que me brinda Internet. Por ejemplo, acá voy a abrir una página adicional, voy a buscar traductor académico. La idea es que nos basemos en traductores como de diferentes universidades, porque este, que es el que estamos acostumbrados a utilizar, si bien cumple su función que es traducir, no me traduce algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos. Entonces, cuando yo hago una traducción desde acá, si yo, por ejemplo, traduzco una frase o traduzco un párrafo, puede traer muchos errores. Recuerden que esto también es una traducción automática. Me puede desordenar las palabras, me puede dañar la gramática del texto, no me puede reconocer estas palabras. Termino yo leyendo una traducción bastante compleja, bastante absurda, y no es porque el documento sea así de complejo, sino porque me está haciendo mala la traducción. ¿En qué me voy a basar entonces? Mire que acá tengo también un traductor de Cambridge, creo que el del periódico El Colombiano y el Universal también es bueno. Bueno, la idea también es que miremos cuál podríamos utilizar. Este es uno de los que yo más utilizo y de hecho casi siempre hago el ejemplo con este, que es realizado por ingenieros y este me reconoce, digamos, algunas palabras técnicas y científicas. En este caso voy a traducir minería. En este caso, esta base, este traductor también tiene un tesauro integrado. Muchas veces acá me muestra la traducción exacta y me muestran las alternativas, otras formas de búsqueda. Con los chicos de trabajo social estaba yo traduciendo violencia intrafamiliar y acá me hizo la traducción exacta, pero en las alternativas me mostró también violencia de familia. Entonces, cuando estuve haciendo la búsqueda, me di cuenta que ese era como el término con el cual los investigadores estaban publicando. Listo, en español tengo 5.450 resultados. Vamos a mirar en inglés. Miren que de 5.000
resultados a 591.000 es mucha diferencia. Si yo quiero encontrar información actualizada sobre un tema, yo debo de buscar en inglés, en especial porque los países latinoamericanos no son los que más publican. En su mayoría son Estados Unidos, India, China y Rusia. Entonces, también me he encontrado acá en los resultados, pues con diferentes ejemplos, nos hemos encontrado con que hay publicaciones de universidades colombianas, incluso universidades de Medellín, que tienen todo el documento en inglés. Desde su título, su resumen, sus palabras clave, absolutamente todo lo tienen en inglés, porque era requisito de la revista en la cual publicaron. Bueno, pensaría uno, es más fácil para mí encontrar los títulos con los 5.000 resultados que eran más poquitos. Y la respuesta es no. A partir de que yo tenga muchos miles de resultados, cuando yo empiece a ponerle cada uno de los filtros, es más probable que me pueda recuperar, así sea 2, 5, 10 o 20 resultados al final. Bueno, también aclaro que otro valor agregado que tienen estas bases de datos es que son revisadas por expertos en el área. Entonces, por cuestión de calidad, también son mucho mejores. Recuerden que tengo los filtros en el lado izquierdo. En este caso me permite entonces filtrar si yo quiero artículos, bueno, en su mayoría son artículos de revista, pero también podemos encontrar libros, videos y audios, periódicos, noticias, ensayos, conferencias, a todo tipo de formatos también lo podemos encontrar acá. En su mayoría pues son artículos de revista. Tengo filtros por año, ¿cierto? Intervalo de fechas, en caso de que yo quiera del 2000 al 2005, 2005 al 2010, de 1990 a 2020, ¿cierto? Yo veré entonces qué intervalo le pongo. Sin embargo, acá tengo la opción de los últimos 5 años, del último año, de los últimos 10. Listo, ¿qué otras opciones tengo? Esta opción de asunto. El asunto, en este caso, me está mostrando las palabras clave que se encuentran dentro de estos resultados. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir el texto como tal que ustedes encuentren, un texto académico, si tienen dificultades, poder ir traduciendo así como de pedacitos. Pero, por ejemplo, yo, en estas bases de datos, yo sí traduzco la plataforma. Selecciono clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros. En este caso, miren por ejemplo que por la palabra minería hay 29.000 estudios, hay 15.000 que repiten la minería de datos. Bueno, yo solo puse minería, no puse minería de qué, ¿cierto? Minería de carbón, mire que acá también me está ayudando. Tengo algoritmos, voy a seleccionar acá en más. Me puede mostrar más opciones de los resultados que hay acá. Me muestra entonces minería y que dentro del documento también me hablan de cambio climático, me habla de minas, me habla de métodos, me hablan de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, ¿cierto? Puedo ir entonces filtrando por estas palabras clave. Muchas veces esto nos ayuda como a puntualizar estos temas tan generales que tenemos. Puedo entonces seleccionar las opciones que queramos. Tenemos patentes, recursos naturales, todo lo que yo quiera puedo incluirlo, ¿cierto? Si le doy acá a aplicar, solo nos aparecen los 15.000 resultados que estoy seleccionando. Pero entonces por eso hay que hacerlo como a conciencia, ¿cierto? A partir de lo que yo estoy buscando, empiezo entonces acá a filtrar. Por ejemplo, quiero saber de minerales, quiero saber de carbón, que me aparecía por acá. ¿Qué más quiero saber? Bueno, digamos que solo queremos estos dos. Voy a seleccionar aplicar y ya esto entonces me va disminuyendo los resultados.
resultados. La idea es encontrar entonces títulos muy puntuales. La idea es que no perdamos mucho tiempo leyendo como estos documentos tan amplios, sabiendo que necesitamos información muy exacta. Miren que de los 500.000 resultados ya tengo 10.057. Tengo entonces más opciones para filtrar, más tipos de fuentes. Todavía no le he puesto rangos de años. Puedo seguir entonces filtrando por las otras palabras ya relacionadas, pues otras palabras que se están incluyendo dentro de estos resultados. En este caso también también me aparece documentos que me hablan de minería de carbón, de industria minera, ¿cierto? Miren, entonces voy seleccionando los que yo quiera. Idioma, en su mayoría es inglés, por mucho, 10.000 resultados. Español tengo 27, ruso tengo 8, portugués 20. Bueno. El orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo quiera saber, ¿cierto? Entonces, si a mí me interesa primero saber sobre la minería en Colombia, ¿cierto? O en otro lugar, podría entonces ponerle primero un filtro. Esta vez con esto, listo, con el computador. Bueno, por ejemplo, el lugar donde más están publicando sobre el tema en Estados Unidos, en Estados Unidos, en China, en India. Bueno, puedo hacer la búsqueda acá, como lo hicimos desde Google Académico, ¿cierto? Incluyendo las comillas, incluyéndole la palabra o la característica que queremos a un lado, o puedo trabajar desde acá. Si, por ejemplo, acá no estuviese el país de Colombia, recuerden que también lo puedo incluir en las palabras clave de mi búsqueda. Listo, acá me filtra también por universidades, me va a filtrar por autores. Vamos a buscar igual acá Colombia. Listo, miren, por ejemplo, acá Colombia hay 37 documentos que hablan de los temas clave que pusimos. A veces puede que no nos interese el país, que no nos interese, digamos, puntualizar o limitar como esa búsqueda, sino que solo nos interesa saber los documentos más recientes. Recuerden que yo acá empecé con 500.000 resultados, ¿cierto? Y acá solo le he puesto 3 filtros, 2 por palabras clave y 1 por país. Y miren que ya tengo 37. Para mí va a ser más fácil leer estos 37 títulos a ver cuál me sirve, teniendo en cuenta que tampoco hemos seleccionado el rango de años. Entonces, a veces me importa más saber la información reciente, a veces me importa más saber el autor, a veces me importa más que sea un artículo de revista. Bueno, voy a seleccionar acá los últimos 5 años y vamos a listo. Tengo 31 resultados publicados los últimos 5 años de Colombia sobre minería. ¿Por qué? Por carbón y por minerales. Listo, tengo acá la lista de resultados, ¿cierto? La idea es que busquemos, chicos, en inglés, por lo mismo que no somos los países que más publicamos. Es muy bueno a veces mirar qué es lo último que ha publicado Colombia sobre un tema y revisar, por ejemplo, en el país que más publican, qué es lo último que se ha publicado allá. O mirar si en otros países ya pasaron como esa etapa, esa parte donde va la investigación local y mirar qué de esos avances que ellos tienen nos sirven a nosotros, ¿cierto? Que de ahí puedo sacar ideas, de ahí puedo sacar proyectos, de ahí puedo sacar muchas cosas que adaptándolos a un contexto local puedo entonces aplicar. Y así generar nuevo conocimiento y no esforzarme entonces en repetir lo mismo que está repitiendo todo el mundo por no estarse de pronto basando en ejemplos exteriores, ¿cierto? En teorías exteriores, en proyectos exteriores. Listo, quiero por ejemplo que miren algo. A ver, por ejemplo, miren que tengo acá al lado del título que me dice que está el documento a texto completo, ¿cierto? Y en este de abajo me aparece que está en texto completo y me aparece un candadito abierto.
El que no tiene el candadito significa que si yo busco ese título en internet, puedo encontrarlo en acceso abierto. Que incluso desde la búsqueda que yo haga en la web general, ¿cierto? Desde Google, si lo encuentro, puedo leerlo tranquilamente. Este del candadito me muestra lo contrario. Si yo este título lo busco en internet, va a haber como esa barrera en la cual me van a cobrar por el documento. O si estamos buscándolo desde Google General o desde Google Académico, cuando lo abra, igual no me va a dejar. En este caso, sí, voy a abrirlo. Igual ahí miren que nos menciona los autores, me muestra los datos de la revista, me muestra de pronto una parte del texto, del resumen. Sin abrir siquiera el documento, me aparece también la opción de ver el resumen o los detalles de eso, de verlo en PDF. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, miren que ya abrí el documento, la mayoría de bases de datos se ve igual, pues parecido. Tengo un título, tengo autores, o en este caso un autor, que si yo selecciono esta opción, me muestra las investigaciones del autor. Tengo el dato de la revista, ¿cierto? Y de la publicación, o sea, de la edición de esa edición de la revista. Tengo acá el documento completo en PDF. Esto me va a facilitar leer cada una de las páginas. Bien. Para mi sorpresa, miren que buscamos en inglés y está el documento en español. Eso. Tengo acá la opción de descargar. Tengo la opción de imprimir. Si yo selecciono resumen y detalles, veo toda la información entonces ya delimitada del documento, lo que yo les decía, como que se llama metadatos, que por eso igual nos recuperó el documento en la búsqueda que hicimos. Bueno, me está... Listo. Tengo entonces un resumen, tengo los detalles. La idea cuando yo abra los documentos también es leerles el resumen y las palabras clave. Si está muy complicada la búsqueda, con más razón voy a hacerlo. En las palabras clave me puede mencionar algunas palabras con las cuales puedo encontrar mejores resultados, me puede mostrar ideas de cómo buscar esos temas. Miren que acá tengo palabras clave, tengo título, autor, los datos de la revista. Miren que todo se está encontrando en inglés, pero miren que el documento como tal era en español. A veces hay algunos de estos documentos que acá me aparece con documento completo en PDF, ¿cierto? Que miren que era más fácil para revisar cada una de las páginas, pero también puede haber la opción de que me permita ver el documento completo así, solo como con el texto. Y tengo acá la opción de traducir. Solo hay como 3 bases de datos que tienen esta opción. Y esta traducción es la de Google, o sea, es la herramienta de Google que ellos integraron acá en la base de datos. Y yo, si por ejemplo nosotros lo vamos a utilizar, la base de datos no se hace responsable por cómo se realice esta traducción. Listo. Opciones entonces que voy a tener en cuenta, las diferentes herramientas. Está, por ejemplo, estas, ¿cierto? En la mayoría de veces aparece sobre el título. En este caso nos aparece a un ladito, nos muestra la opción de descargar en PDF, nos muestra enviar por correo, imprimir, guardar en el correo, en la nube del correo de Gmail, del correo de Outlook, y tenemos la opción de citar. Recuerden que estas citas o estas comillitas me van a mostrar la referencia bibliográfica del documento. En este caso tiene la norma APA sexta edición. Nosotros ya estamos
empezando con la séptima, creo que salió a partir de noviembre. Igual esto me organiza los datos, me organiza la puntuación. Como es automático, también debemos de pronto revisarlo después de realizarlo, pero podemos entonces incluirlo. Miren que no es lo mismo yo referenciar un artículo de revista científico a referenciar una página como Rincón de Pago o como Wikipedia que no me está dando ninguno de estos datos, ¿cierto? Que la página en cualquier momento deja de existir y que por cuestión de calidad, pues miren que estas revistas están muy bien posicionadas dentro del ranking de investigaciones. Listo, ¿tienen alguna pregunta, alguna opinión, algo que quieran mencionar? ¿Quieren que de pronto revisemos otra de las bases de datos? A mí me gustaría que de pronto revisáramos Science Direct, creo que también la tenemos ahí en las bases de datos, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señor. A ver si podemos revisar Science Direct. Listo. Miran entonces acá la base de datos que nos están mencionando, ¿cierto? Science Direct es una de las bases de datos también más amplias que tenemos. Miren que incluso desde acá, lo primero que nos aparece es como el cuadrito para incluir las palabras clave, ¿cierto? Si yo ya me sé el autor, me sé los datos de la revista, muy bueno, pero por palabras clave también lo podemos hacer. Esta entonces, yo les dije que cada base de datos me muestra información adicional. En este caso me está mostrando algunos documentos populares o documentos recientes por áreas del conocimiento. En este caso me está mostrando ingenierías. Miren que la plataforma es en inglés, ¿cierto? Yo sí voy a traducir acá eso para que me quede, pues para poder revisar cada una de esta información de forma más puntual. Miren que me está mostrando entonces acá por áreas y me empieza a filtrar los documentos, los artículos más populares y los más recientes. Tengo ciencias de la vida, ¿cierto? Ciencia medioambiental, ciencias agrícolas y biológicas. Bueno, puedo entonces seleccionar alguna de estas opciones para ver de pronto lo último que se ha publicado. ¿Qué voy a necesitar yo hacer en este momento? La misma búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, bueno, vamos por ejemplo acá a cambiar la búsqueda. Vamos a buscar residuos sólidos. Para que miremos también la cantidad de resultados que me aparecen. En este caso, miren que buscando en español tengo 730 resultados. Vamos a aplicar las comillas por si me está recuperando también una sola palabrita. Mire que, por ejemplo, por la palabra residuos, habían más de 500 documentos. En este caso, buscando en español, entre comillas, tengo 159. ¿Por qué tengo 159 si es base de datos tan amplia? Por lo mismo del idioma. Y que miren que también me aparece acá documentos en portugués y me pueden estar apareciendo también documentos en inglés por lo mismo de que me recupero. Entonces, estos resultados porque tienen título, resumen y palabras clave en otros idiomas. Voy a hacer entonces acá la traducción de residuos sólidos y vamos entonces a revisar la cantidad de resultados. Miren que me muestra la traducción exacta y me muestra otras alternativas. Yo les puedo asegurar que si buscamos por cada uno de ellos, vamos a encontrar resultados. Vamos a mirar eso. Voy a cambiar entonces acá la búsqueda. Voy a buscar directamente entre comillas para optimizar tiempo. Y miren que de 100 resultados a 76.352 también es mucha diferencia, ¿cierto? Los filtros se encuentran entonces acá en el lado izquierdo. Miren que hay documentos de 2021. Significa que son documentos que ya pasaron, digamos, varios filtros
para poder ser publicados, pero de pronto les falta algún otro detallito. Sin embargo, también los podemos pues utilizar porque por cuestión de calidad pues ya pasaron muchos de estos filtros y por eso están publicados acá. Puedo seleccionar entonces los años que yo quiera filtrar. Miren que me aparece al lado del año la cantidad de documentos que se ha publicado cada uno de ellos. Tengo también filtros por documentos, o sea, qué tipo de documento quiero encontrar. En este caso, bueno, y en la mayoría de los casos son artículos de revista, ¿cierto? Miren que son 52.000. Estos que están en revisión deben de ser los del 2021. Tengo también enciclopedias, tengo capítulos del libro. Vamos a mirar, tengo conferencias, correspondencias, discusiones, bueno. Tengo acá entonces muchos tipos de artículos. Yo cierro ese. En este caso no tengo tantos filtros. Tengo por título de publicación, que es como a ver, como que me agrupa en una colección que tipo de documentos también, o sea, si quiero mirar la gestión de los residuos sólidos, si quiero ver las publicaciones de la revista, si quiero ver los resúmenes que hay sobre energía, o bueno, como por ejemplo acá no tengo tantos filtros, puedo utilizar igual acá, filtrar los últimos 5 años, e incluso acá al lado de mi búsqueda escribir lo que quiero saber del tema. En este caso, bueno, quiero saber qué se ha publicado de residuos sólidos en Colombia o sobre Colombia, porque también me he encontrado con diferentes investigaciones de otros países que investigan sobre Colombia, ¿cierto? Desde Brasil, desde Portugal, desde Rusia también me he encontrado algunos documentos, pues depende del tema. En este caso, miren que ya hay 1.462 de residuos sólidos y que mencionen también la palabra Colombia. Si no tiene ese dato de Colombia en el título, lo debe tener dentro del resumen o dentro del contenido como tal, porque por eso nos lo refiero. Bueno, yo quiero saber de Colombia, pero también quiero saber, por ejemplo, lo que habíamos visto ahorita, como el área, pues que se relacione como con el carbón, ¿cierto? Voy a traducir acá. Carbón tiene traducción. Bueno, no sé, vamos a intentarlo normalito. Carbón y Colombia. Vamos a mirar. Tengo 952 documentos que me están hablando de residuos sólidos que mencionan la palabra carbón y mencionan la palabra carbón. Vamos a filtrar acá por años. Puedo también fijarme en cada una de los filtros por año, la cantidad de publicaciones que hubo. En este caso, miren que los años que más se han publicado sobre el tema no es algo como progresivo, 2017 82, 2018 84, 2019 121 documentos, 2020 129, 2020 miren que es el año donde más se está publicando el tema y 2020 apenas, mentiras, 2020 ya le faltan 2 mesecitos para acabarse, pero incluso esa cifra puede aumentar. Bueno, vamos a filtrar los últimos años, ¿cierto? Voy seleccionando entonces de A1. Entonces acá también me va sumando los años que yo le incluya. Podríamos dejar los últimos 3. A veces cuando yo hago búsquedas y veo que se está publicando mucho sobre el tema, es también importante revisar entonces los últimos 3 años. 1, 2, 3. Tengo 416 resultados. Quiero saber otra característica para puntualizar más estos resultados. Recuerden que puedo añadirlo acá en las búsquedas, ya que no tengo pues, más opciones desde ese lado izquierdo. Listo. Miren que hay documentos que tienen
un punto verde y me dice que tengo acceso completo al documento, y hay otros que no tienen nada. Estos otros que no tienen nada, muchas veces es porque son los que son a texto cerrado, ¿cierto? Estos que nos piden pagar por la información, acceder a una plataforma. En este caso, si nos pide, vamos a abrir, por ejemplo, este. Si nos pide, por ejemplo, que nos registremos para tener el documento completo, lo podemos hacer con el correo institucional. Miren que acá solo me está, en la parte izquierda del documento ya abierto, me está mostrando solo la información base, ¿cierto? Hasta palabras clave, resumen, y miren que el resto de títulos de metodología, introducción y conclusiones y demás están bloqueados, ¿cierto? Miren que acá no tengo más. ¿Qué puedo entonces hacer? Yo le doy acá en descargar en PDF. Voy a mostrar. Bueno, puedo entonces darle en esa opción de descargar en PDF. A mí acá me está pidiendo un correo, la idea es que el correo. Resulta que hay que crear, sí, hay que crear un usuario dentro de estas pues dentro de esta plataforma como tal. Lo que es Scopus, lo que es Science Direct y lo que es el gestor bibliográfico Mendeley funcionan con un único registro. ¿Qué tiene, por ejemplo, Science Direct? Que yo puedo encontrar documentos a texto abierto, y estos otros que me piden pagar por la información, yo puedo acceder con el hecho de registrar. Desde esta opción de descargar en PDF, miren que acá tengo la opción de registro, ¿cierto? Dice como vía del instituto, pues y el registro que tenga el @tda.edu.co, @correo tda, o el correo como ustedes tengan. Y una vez ustedes hayan creado el usuario, ya les permite ver el documento a texto completo, le permite cargar bien. El registro, miren que también acá, antes de seleccionar la opción en PDF, pueden registrarse, ¿cierto? Pueden ingresar entonces a la plataforma, y ya Science Direct, toda la información que les muestre cada uno de los resultados, se los va a dejar ver a texto abierto. No abro en este momento mi usuario porque creo que olvidé la contraseña, porque hace rato pues no me metía como a esa base de datos en particular. Pero igual ustedes, una vez se hayan ingresado, pues se hayan logueado el registro, ¿cierto? Ustedes ya van a tener un usuario dentro de la plataforma, y ya todos estos resultados los van a tener a texto abierto, ¿cierto? Vamos a abrir entonces este, que este sí tiene entonces el punto verde que me dice que tengo acceso a todo el documento. Miren que me aparece a mí el título, me aparecen los autores, yo puedo seleccionar, clic en el autor y ver las diferentes publicaciones e investigaciones de cada uno de los autores. Tengo acá el dato de la revista, las características de esta edición de la revista, y tengo ya el documento completo, ¿cierto? Yo puedo seguir bajando en la página, tengo el documento completo. ¿Qué voy a tener en cuenta? Y eso también aparece en otras bases de datos. En este lado derecho aparecen documentos relacionados. Cuando yo tengo búsquedas de pronto muy complicadas, ¿cierto? Que yo solo encontré 10 resultados, de esos 10 resultados solo me sirvieron 2, solo me sirvieron 3. Cuando yo abro el documento, me puedo fijar en estos documentos relacionados más la información, o por el contrario me ayude también como a delimitar esos detalles que quiero de mi búsqueda. Entonces es otra forma también de filtrar, porque empieza uno a navegar de documento en documento hasta llegar, pues a partir como de los algoritmos que se van creando con esos clics en las diferentes páginas, nos puede de pronto llevar a los títulos más puntuales que nosotros necesitemos.
¿Qué opciones tengo entonces también en esta base de datos? Tengo el menú, los títulos en la parte izquierda. Yo quiero llegar directamente a la metodología, ¿cierto? Selecciono clic en metodología y mire que me lleva directamente a esa parte del título. A veces, bueno, leer un documento así puede ser incluso, no sé, fácil, rápido, ¿cierto? Práctico, pero en el momento en que yo necesite, digamos, hacer una cita es diferente de una referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica es esta que yo incluyo al final del documento, que doy todos los datos del documento para una próxima recuperación. Y una cita, vamos a ver si de pronto acá hay citas. Sí. Una cita es, por ejemplo, eso, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, incluí la idea de un autor, copié y pegué o escribí con mis propias palabras la idea que hay en otro documento. Entonces yo incluyo esa parte, esa idea, sea parafraseada o sea copiando y pegando, y viene con su respectiva cita, que es lo que hay en este paréntesis, que es el apellido del autor, el año y a veces entonces la página o las páginas de donde saqué la información. En estos momentos, para hacer una cita que nosotros necesitamos, pues que nosotros necesitamos como esos daticos de las páginas de donde sacamos o donde copiamos y pegamos estos datos, es importante bajarlo, descargarlo en PDF, porque de esta manera voy a de pronto a visualizarlo. O sea, igual eso es como pues decisión de cada uno cómo nos guste más revisar la información, si desde internet o desde este tipo de documentos. Miren que igual acá me muestra el documento en PDF, me lo muestra todo organizado. A veces tenemos la referencia bibliográfica dentro de estas páginas. En este caso no, pero bueno, miren que igual acá tengo el documento completo con sus respectivas páginas. Listo, ¿qué otras opciones puedo revisar acá? Estas que están en la parte superior. Voy a traducir. Tengo entonces la opción de descargar el PDF, puedo compartir y para generar la referencia bibliográfica puedo exportar y al seleccionar exportar citación a texto, pues me mostraría como cada uno de estos ítems, pero me los muestra separados o me permite guardarlo en un gestor bibliográfico. Los gestores bibliográficos son unos software que nos permiten como crear una biblioteca donde podemos guardar los documentos, donde podemos hacerle referencias bibliográficas, donde podemos, pues la referencia se podría hacer automática, también es bastante confiable. En este caso, digamos, no tenemos gestor bibliográfico, no vemos que el documento tenga la referencia bibliográfica y estamos de pronto un poco confundidos, ¿cierto? Voy a copiar el título, voy a abrir Google Scholar, voy a abrirlo pues desde el principio porque ya le habíamos puesto diferentes filtros, y el título lo voy a buscar entre comillas. De esta manera, el navegador solo me recuperaría ese documento. Si no me apareció, es porque debe de estar en inglés. Yo ya le había hecho una traducción a esta página. Voy a copiar el título, voy a pegarlo en inglés. Cuando nosotros hacemos una búsqueda por Scopus, es muy similar a Science Direct, de hecho pertenecen a la misma empresa, con la diferencia de que Scopus tiene más filtros, es decir, tiene filtros muy específicos por palabras clave, por áreas del conocimiento, ¿cierto? Que a veces le puedo decir, bueno, búsqueme las palabras clave de los temas de minería, pero que hablen exactamente de ingeniería ambiental, ¿cierto? Y de esa forma, entonces, vamos disminuyendo resultados. Una vez ustedes abran el documento en Scopus, les aparece algo así, pero sin el documento completo, ¿cierto? Después de las palabras clave,
vendrían solo las referencias bibliográficas del documento. Copiaría yo el título, pues después de leer el resumen, de ver que sí me sirve el documento, copiaría el título, lo pegaría en Google Scholar, entre las comillas. Miren que me aparece un solo resultado, ¿cierto? Podría mirar si este me abre a texto completo. En caso pues de Scopus que no tiene el texto completo, revisaría acá en qué página está. Tengo la opción de las comillas, que miren que me está haciendo la referencia bibliográfica, incluso con sus respectivas páginas. Miren que es diferente también referenciar un título como este, con todos estos datos, con toda esta puntuación, a referenciar un rincón del vago. Si esta página, recuerden, si no les abre a texto completo, revisan la opción de versiones y revisan si el documento está en alguna de las bases de datos que tenemos, ¿cierto? En el caso pues de Scopus, en esta que buscamos en Science Direct, vimos el documento completo en Science Direct y solo nos hacía falta la referencia bibliográfica. Vemos que entonces esta herramienta desde acá nos puede funcionar bastante. Listo. Chicos, ¿tienen preguntas? ¿Tienen de pronto algún comentario? ¿Algo que quiera que reforcemos? ¿Algo que no haya quedado claro? Hola, ¿me escuchas? Y hola. Sí, yo. Ah, bueno. No, que me volvieras a Cuéntame. repetir, porfa, ese pedacito de donde sacas esa ventanita. En el Google Scholar. Alice. Bueno, cuando tenemos... ¿Cómo? De Listo, unos por ejemplo... Dale, qué pena. Listo, por ejemplo, acá desde Google Scholar, así estemos, digamos, haciendo la búsqueda desde el principio, ¿cierto? Que tenemos la lista de los diferentes resultados, es estas comillitas que aparecen debajo de cada uno. Que si yo me paro acá en estas comillitas, me dice citar, pero ese me muestra la referencia bibliográfica. Es bastante confiable para artículos de revista, ¿cierto? Y de pronto para libros, pero como igual es una referencia automática, debo de tener cuidado porque, por ejemplo, cuando ya son formatos como conferencias, cuando son, por ejemplo, trabajos de grado y eso, esta herramienta no me recupera como esos datos adicionales, ¿cierto? Solo me brinda como los datos básicos. Entonces, siempre que yo haga una referencia bibliográfica, debo de pronto de revisar bien la información. Pero para artículos de revista, sí es bastante confiable. Y que cuando, por ejemplo, estás buscando un tema, ¿cierto? Te aparece la lista de resultados, encontrás de pronto títulos muy buenos que necesita y que cuando lo vas a abrir te pide pagar por la información, muchas veces es porque está en una de las bases de datos que nosotros tenemos. Cuando te suceda eso, que encuentras el título, necesitas leerlo completo y miras que la página, por ejemplo, pertenezca a una de las bases de datos, podrías venir a buscarla directamente acá y acá ya no te pediría que pagues por eso. Y podrías revisar también de pronto las versiones, esperando que alguno de o sea, las versiones son las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Y esas versiones me permite ver si alguna de estas páginas me permite leer el documento completo o pertenezca a alguna de las bases de datos que tenemos. Listo. ¿Alguien más? Con gusto. ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? Sí, yo. Cuéntame. Mira, era para preguntarte si esta capacitación va a quedar grabada. Sí. Mira, en este momento acabo de dejar 3 mensajes en el chat de esta capacitación. El primero es un hipervínculo que va a la evaluación de esta capacitación para que por favor diligencien pues estos datos,
Son como 3 o 4 preguntitas puntuales, demora menos de 3 minutos, entonces por favor me llenan la información de la evaluación. El segundo mensaje, el segundo hipervínculo que les dejo es un canal de YouTube donde estamos montando como las diferentes capacitaciones y de pronto algunos videos de guías o sobre otros temas. En este caso se va a montar también la capacitación a este canal de YouTube. Y tercero, les dejo entonces mi correo en caso de que tengan dudas, de que tengan dificultades con el ingreso a las bases de datos, que tengan dificultades al acceder a algunos documentos, me pueden entonces escribir. Igual chicos, ya queda grabada la clase, ¿cierto? Yo la voy a descargar y se la subo al grupo de Teams, entonces no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene de pronto una pregunta, un comentario? Listo. No, agradeciéndole mucho por ese espacio que el profesor también nos brindó para poder aplicar todos estos conocimientos, no solo a la materia pues, de agroambiental, sino a todas. Y es muy importante y yo creo que eso era tan necesario, sobre todo para mí. Listo, no chicos, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia, por la atención y por la participación. Que tengan entonces una bonita tarde. Voy a dejar acá entonces. Voy a entonces acá a detener la grabación.